coordinadora del mencionado Círculo de Lectores de Trascender, quien se encargará de la conducción de la primera parte de este programa. Vamos a darle la bienvenida con un caluroso aplauso. Muchísimas gracias. Es un gusto enorme estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, maestro. Es usted muy amable. Es un gusto enorme, les decía, estar aquí en el Aguacate Terrero. Y más por el motivo que nos congrega. Hemos venido en diferentes ocasiones y casi siempre impregnados del aroma de la política electoral. Y hoy estamos en un periodo, gracias a Dios, en que no hay política electoral. Y estamos con esta magnífica oportunidad de encontrarnos por un asunto meramente cultural, por aquello que nos hermana, que nos hace uno, porque resulta que las letras, resulta que las palabras, resulta que aquello que se escribe en frases y se plasma en un libro es lo que realmente permite que el mundo tenga historia y es lo que realmente permite que conozcamos nuestros antepasados y que por lo tanto podamos saber quiénes somos. Eso, sin duda, es una gran motivación para reunirnos. En todo el mundo y particularmente en México se le da poca importancia, por desgracia, a la publicación de libros y en México peor a la lectura de libros. Existimos algunas personas que estamos convencidos de que eso debe cambiar y vamos sumando poquito a poco para que eso se logre. Y cuando tenemos el orgullo, la bendición, la alegría, la gracia y la suerte de que un escritor sea de nuestra tierra, debe de ser triple motivo de alegría y motivo de congregarnos para celebrarlo. Procederé a mencionar a las personalidades, aunque todos lo son, que hoy nos acompañan y a los que agradezco a nombre de Trascender y de su círculo de lectores, desde luego su distinguida presencia. Quiero saludar en un primer término a las autoridades de la comunidad del Aguacate Terrero, que nos acompañan hoy aquí. Primeramente al señor Rubén García Cruz, agente municipal del Aguacate. Un aplauso para él, por favor. Asimismo, a don Narciso Marcos Hernández, comisariado ejidal, y a su secretario, también a nuestro amigo que está aquí acompañando, lo que es el secretario del comisariado ejidal. Saludo desde luego a la señora Verónica García García. Ella viene en representación, a la maestra Verónica García García, que viene en representación de la supervisora, la maestra Ángela Castillo Rangel, supervisora escolar de acá de la zona de Tempual. Saludamos desde luego a la promotora de educación inicial del CONAFE, a la señora Vicenta Hernández Ramos. Muchas gracias por su presencia. Cálido también quiero el aplauso para un maestro que ustedes conocen muy bien y que yo me precio de tener su amistad desde hace muchos años, al profesor Jesús Hernández García. Gracias, maestro, por acompañarnos. Dejo al final a los que vienen de Tempual y de más lejos, no porque sean menos importantes, sino porque su presencia es máxime significativa, porque vienen de otros lugares. Y bueno, en primer lugar, a la contadora, también maestra, porque por eso está también compartiendo con nosotros este momento, contadora, maestra de una gran trayectoria en la vida pública de nuestro estado y de nuestro distrito y de su querido pánuco, la contadora Octavia Ortega Arteaga, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. Entre nuestros invitados de honor, y aunque no se trate de política, pero así es en este momento su actividad primordial, tenemos a la señora María Luisa Nava Vadillo, que es la coordinadora territorial de Morena en el municipio de Tempual. Un aplauso para ella, por favor. Desde luego,
saludaré a continuación a alguien muy especial que tomará la palabra en este momento. Ella representa en este momento al grupo Trascender, a esta, no sé el término correcto, cómo llamarlo, agrupación, organización, asociación, congregación, en una palabra, unidad de seres humanos que están empeñados en que en Tempual las cosas se hagan mejor. Ella es la química farmacobióloga María de Jesús Valtierra Lobatón, presidenta de nuestro grupo Trascender, quien nos dará las palabras de bienvenida el día de hoy. Un aplauso para ella, por favor. Muy buenas tardes. En primer término, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, muy distinguidas personalidades. Y en segundo lugar, pero con singular importancia, es mi interés primordial agradecer al maestro Rubén Velázquez Martínez su deferencia para nosotros, para nuestro círculo de lectores, para Trascender. Permitirnos acompañarlo en la presentación de su libro Ataúd de la Esperanza es evidencia de que él, como pocos, ha percibido en su real esencia el sentido de los afanes de trascender. Influir, mover, incentivar, innovar, motivar, enseñar, crear, transformar en una sociedad evidentemente necesitada de desarrollo en todos los aspectos. Es la esencia, es la idea, es el camino y la meta, la herramienta, el conocimiento. Por ello, le reitero nuestro agradecimiento, que encierra un claro reconocimiento a su evidente sensibilidad, a su notable inteligencia y a su profundo amor por esta tierra que lo vio nacer y en la que piensa y por la que crea donde quiera que se encuentre. Es usted, maestro, ejemplo a seguir. Es profeta en la tierra porque lo es en cualquiera, incluso en la propia, donde suele ser tan difícil, ya que las letras recrean su vida y la vida de todos nosotros con un extraordinario acierto. Gracias por su profesión de maestro, que comparte hoy aquí con muchos y que realizó con tanto oficio. Y mil gracias por su oficio de escritor, que realiza de forma por demás profesional. Reciba, maestro, nuestro reconocimiento y cariño, además de respeto, porque por si fuera poco, también es el padrino de nuestro círculo de lectores, ese que en sus palabras es una semilla que dará frutos exquisitos para Tempual. Reitero a todos la bienvenida. La publicación de un libro siempre es motivo de celebración, además de que actividades como esta dan impulso a la cultura y al conocimiento. Son las que están privilegiadas en la Agenda Trascender 2021. Un libro da luz al mundo y en Tempual, en particular hoy, nos honra y nos llena de esperanza libre, sin ataúdes, con el orgullo de saber que su creador es nuestro paisano. Gracias por estar aquí y por compartir con nosotros esta alegría. En México, en Veracruz y en Tempual, literal, como ahorita lo están viendo, soplan vientos de cambio favorable, porque es tiempo de trascender. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra.
nuestra querida presidenta de Trascender, muchísimas gracias. No mencioné entre los invitados de honor, porque no lo es, al maestro Rubén Velázquez Martínez. Hoy en realidad es el anfitrión. Está en su casa, en el Aguacate. Él nos está dando la bienvenida a nosotros. Y no solo al Aguacate, sino a un mundo maravilloso en sus letras. Algunos datos de su biografía están a cargo de la licenciada en Trabajo Social y maestra de inglés, Yaricel Guerrero Arenas, secretaria de Finanzas de Trascender. Buenas tardes a todos. La personalidad que nos reúne el día de hoy, el muy distinguido y estimado maestro Rubén Velázquez Martínez, nació en la comunidad del Aguacate Terrero, en el municipio de Tempoal, Veracruz, es decir, aquí mismo. Realizó sus estudios superiores en la Normal Rural de Tenería, México, así como la licenciatura en Lengua y Literatura Españolas en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En el 2007 escribió el libro de cuentos La Flor de la Pasión. Con el cuento Culebra de Agua obtuvo el primer lugar en Tamaulipas y con el cuento El Poder de Anillo el primer lugar en el estado de Veracruz. En el año 2015, la editorial Oveja Negra de Colombia publicó su novela La Raíz del Sol, una reconstrucción de la memoria política del siglo XIX a través de una historia de amor y de luchas heroicas de un pueblo por defender su soberanía. Todo esto alrededor de la historia de un personaje ilustre, el coronel Rafael Platón Sánchez y sus orígenes huastecos. Hoy será un día especial en su historia de vida, ya que alumbrará uno de sus textos más entrañables, Ataúd de la Esperanza, en su terruño original. Enhorabuena a todos por compartir la suerte de momento tan único y especial. Gracias. Muchas gracias. Y el Aguacate Terrero, desde luego, aparte de cómo habla y se expresa a través de las letras del maestro Rubén, también tendrá presencia directa hoy en estas palabras de bienvenida que nos dará el maestro Jesús Hernández García. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestra Alexis. Buenas tardes a todos. Saludo con mucha alegría y con profundo respeto al profesor Rubén Velázquez, nuestro paisano. Gracias por hacer este momento algo inolvidable, algo que es único hasta la fecha en nuestra comunidad. Les agradezco a todos su presencia y me honro en poder dirigirles estas palabras a mi paisano Rubén, a quienes lo acompañan, a su familia que ha estado con él y que hoy tienen la oportunidad de volver a este pueblo de donde son originarios y saludarnos y, ¿por qué no, traernos el grato ejemplo de que cuando se sale, se regresa y se regresa con las manos llenas, se regresa no en las mismas condiciones en cómo se salió, sino que se regresa aportando a la comunidad, porque la comunidad nos dio la oportunidad de salir, de prepararnos y de regresar para apoyar. Esto, amigo Rubén, es un grato ejemplo para nosotros, para los niños, para los jóvenes. Si algo hay que sacar de este evento, es eso. Me gusta que la gente salga, que se prepare, pero que regrese. Porque así como la educación nos abre
el entendimiento, nos abre la mente, de igual forma nos transforma. Es así como también nosotros llegamos para ayudar a transformar a nuestro pueblo. Hoy vivimos un momento que no se ha dado en nuestra comunidad, y muchos de nosotros no hemos sido testigos de lo que es la presentación de un libro. Desafortunadamente hay otras cosas que llaman más gente, que llenamos este recinto de mucha gente. La política, las pachangas, no sé, muchas cosas más que aglomeran a multitudes. Y cuestiones de cultura como estas tienen poco peso en las decisiones que toma la gente. Pero ese no debe ser el motivo de parar, eso no debe ser el motivo de empezar con algo nuevo. Tenemos que continuar esto que está iniciando y mostrarle a la comunidad, mostrarle a los niños, a los jóvenes, que por algo se empieza. Yo siento que este evento marca un precedente para que en adelante podamos hacer uso, podamos hacer gala, podamos abrir puertas a la cultura en general para nuestro pueblo. Quiero aprovechar para invitarlos a todos ustedes a que conozcamos la obra de Rubén Velázquez. Lo escucharon en su biografía. No es el único material bibliográfico que nos presenta. Ha tenido diferentes obras. Y yo no sé desde qué momento le empezó el gusto por escribir, pero estoy seguro que esto ya es parte de. Que ser maestro es eso. Se es maestro porque hay vocación, porque hay amor hacia las letras, hacia la cultura. Y no se deja de ser maestro. La prueba está en que está jubilado y siguen llamándolo maestro. Y va a morir y va a seguir siendo recordado como el maestro Rubén. Así que se es maestro por siempre. Felicidades, paisano. Me pidieron que diera la bienvenida al evento y me he salido, pero es bueno decirlo. Y en nombre de mi comunidad, en nombre de los jóvenes que están aquí presentes, que son pocos, pero sí hay, en nombre de los niños que ven esto como un evento, algo nuevo para todos nosotros, en nombre de la gente adulta que conoce a Rubén y conoce a sus hermanos que por aquí andan y que es la razón por la que vienen a saludarlos también. Sí, en nombre de las autoridades quiero expresar la más cordial bienvenida. Deseo que este momento sea agradable, sea ameno para ti, para quienes te acompañan, y que todo lo que suceda aquí sea alentador, sea gratificante, y que te lleves el mejor recuerdo de esta tu tierra que te recibe con un fuerte aplauso. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Hagamos de esto un momento bonito, un momento agradable, un momento que quede en nuestros recuerdos y que podamos saber, podamos conocer la obra de Rubén. Siempre elogiamos a las personas que hacen cosas buenas y nos admira y nos conmueve y queremos que sigan sucediendo cosas buenas. Pero cuando alguien que es de nuestro terruño, alguien que es de nuestra comunidad lo hace, es mucho más elogiable, es mucho más gratificante. Así que yo me honro en saber que este hombre está haciendo grandes cosas. Me emociona saber que alguien del aguacate esté logrando, ¿sí?, varias cosas que, en los que está de por medio su persona, ¿sí?, su carrera, su vocación. Pero hay algo que le admiro también, que cuando lo entrevistan, él dice de dónde es oriundo. Él lo manifiesta. Incluso en
yo no sé cómo se le llaman las partes donde viene el prólogo, donde viene la presentación del libro, y escribe, originario de la ranchería del aguacate. Eso me enorgullece, porque soy aguacatero también. Sí. Y es un grato ejemplo para ustedes, niños, para que hagamos cosas buenas, para que salgamos avante en lo que nos proponemos. Tenemos jóvenes que son profesionistas. Yo sé que para tener un trabajo tendrán que irse de la comunidad, tendrán que salir a abrir puertas y empezar a trabajar. Pero donde estén, no se olviden de nuestra tierra. Regresen y regresen triunfantes a compartir lo que se ha logrado. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes. Tengan bonito día. Buenas tardes. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, maestro. Evidentemente sus palabras fueron muy importantes porque su mensaje es, la verdad, hacia lo que queremos llegar. Tenemos que promover más estos eventos y también la participación de los niños y los jóvenes en ver ejemplos de vida felices, con mucho esfuerzo y productivos. Esta ha sido la primera parte del programa. En realidad cambiamos un poquito la dinámica de una presentación del libro en virtud de que era un momento muy especial aquí en el Aguacate Terrero. Queríamos significarlo de esa forma. A continuación los dejo con la coordinadora del evento de la presentación y en sí del programa en general, con la estudiante de Derecho, Griselda Hernández Camargo, que ha sido desde el principio nuestra guía en este viaje. Gracias y un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias, estimada maestra. Ha sido un honor para nosotros contar con su colaboración en este programa. A continuación, les daré a conocer las personalidades que integran la mesa de presentación. Médico Jason Aldair Torres Portilla, egresado de la Universidad Veracruzana. En su paso por el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, plantel 02 Tempual, participó en concursos de creación literaria y ganó el primer lugar estatal de cuento en el Festival de la Juventud del año 2012, con el cuento La Resignación. En la actualidad, escribe artículos médicos y de interés general para el prestigiado espacio Influencia Digital. Médico, gracias por acompañarnos. También contamos con la presencia de la licenciada en Educación Primaria Roxana Barrios García, egresada del Centro Regional Normal Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán de Tuxpan, Veracruz, y maestra en Educación, Docencia e Investigación por la Normal Benito Juárez de Ciudad Madero, Tamaulipas, con 31 años en el servicio educativo en nivel básico. De gran personalidad y entusiasmo por la educación y la cultura de nuestro municipio. Ha incursionado en la danza y a últimas fechas en las letras, con su espacio literario en Influencia Digital, donde destaca su orgullo de ser mujer, mexicana y de raíces huastecas, y desde luego, defensora y promotora de nuestras costumbres y tradiciones. Maestra, bienvenida. Y por último, para cerrar con broche de oro, contamos con la presencia del licenciado en Comunicación Alejandro Esteban Sosa Benítez, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su gusto por las letras rindió sus primeros frutos en el bachillerato, donde fue campeón estatal 2 años consecutivos en creación literaria en la modalidad de poesía. Junto al médico Jason Torres y otros distinguidos tempualenses, fundó el espacio informativo Influencia Digital, con el objetivo de promover la lectura y la escritura de temas de interés general. Él será hoy el encargado de moderar esta mesa. Está bien. Muchas gracias, Liz. Pues la dinámica ya la dijo la compañera Griselda. Básicamente se va a tratar de 2 etapas. La primera
Nosotros, cada uno de los ponentes de esta mesa, vamos a dar un breve comentario acerca de la lectura que ya hicimos de tarea del libro, y también pues vamos a dar una serie de opiniones al respecto. Por último, el maestro tendrá la oportunidad de platicarnos un poco de la experiencia que ha tenido alrededor de su creación literaria, y en un segundo momento tendremos un espacio de preguntas y respuestas con el público. Empezamos contigo, Jason Torres Portilla. Cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos y les agradezco mucho su presencia. Quiero iniciar mi participación felicitando al maestro Rubén por su obra y por lo que creo que va a lograr en los lectores. Verdaderamente muy pocas obras logran maniobrar entre significar un momento de creación placentera y al mismo tiempo exigirle al lector un trabajo de reflexión mediante la confrontación. Dentro de los géneros literarios, el relato corto siempre me ha parecido más interesante que otros y le he dedicado tiempo a su lectura. Va a pasar a ser entonces esta mínima introducción un disclaimer, por lo que me entusiasma tanto pasar a enunciar los argumentos por los cuales deberían leer este libro. Ataúd de la Esperanza es un libro que llama a la confrontación desde el inicio. Comenzando con el fallo es inapelable y hasta la noche del grito, esta confrontación se intensifica con vehemencia a medida que avanzan las páginas. A partir de los primeros párrafos, uno solo logra interesarse más. Quiero decir que aunque de manera directa nunca he estado involucrado yo en el gremio magisterial, sí me ha alcanzado de forma secundaria, ya que mi padre fue profesor de primaria, también fue maestro rural y fue formado en una normal rural, por lo que no puedo mantenerme ajeno al ambiente en el que nos envuelven estos relatos. Sin lugar a dudas, estos tres primeros cuentos nos acercan a una realidad cotidiana. Son además presentados en una prosa singular, bastante alegre y amena, pero con una armonía minuciosa que solo se alcanza cuando se relata desde la experiencia. Es ahí cuando sucede este diálogo entre partes y esta confrontación de la que les he venido hablando. Esta realidad es una condición de la vida. Ataúd de la Esperanza se ofrece para urdirla en esta conversación autor-lector que se alcanza post-lectura. En una charla de Roberto Alifano con su amigo Jorge Luis Borges, este último responde a un cuestionamiento con lo siguiente: un escritor, y yo creo que en general todo hombre, debe pensar que cuanto le ocurre es un instrumento. Todas las cosas nos han sido dadas para un fin, y esto un artista lo debe sentir con más intensidad. Todo lo que nos ocurre, incluso las humillaciones, las desventuras, los bochornos, todo nos es dado como material o como arcilla para que modelemos nuestro arte. Así entonces, temas como la corrupción, un sistema de educación asentado en una realidad sumamente compleja, que es flanqueado por un lado por la enorme desigualdad social de nuestro país y en el otro por un deterioro constante de la humanidad, nos hace mantenernos inmersos y nos invitan a acelerar la lectura. Tal es nuestra realidad que los relatos que nos introducen a la lectura de la obra podrían carecer de ubicación y podrían suponerse anacrónicos y seguirían pareciéndonos cotidianos. Es por eso que estas desventuras pasajeras o asentadas que se nos han dado por vivir en nuestro país, y gracias a la experiencia de quien le ha dedicado su vida a la docencia, en el amplio gradiente multicultural que representa el sistema educativo mexicano, nos aproxima a disfrutar de la lectura y también a profundizar en ella. Del mismo modo que un Jaimito confronta a un Muchaame, la dura realidad confronta cualquier teoría pedagógica y entonces nos obliga a entender desde otro ángulo la vida de los maestros en México. No más que no se divulgue, me parece que necesita de una pausa histórica. En este se lleva a cabo un procedimiento de desenmascaramiento social, pero como se hace a través de la imaginación, solo los lúdicos y lúcidos se dan por enterados. Esta acotación histórica es la siguiente. En 1925 fueron creadas por decreto constitucional las escuelas normales rurales,
y las escuelas centrales agrícolas. Sin embargo, una reforma planteada en 1933 por el secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, decretó la fusión de aquellas dos escuelas y las denominadas misiones culturales, con el propósito de crear un nuevo proyecto educativo, el cual llevó por nombre Escuelas Regionales Campesinas. El proyecto de las Escuelas Regionales Campesinas fue impulsado justo en el mismo año en el que fue promovida la iniciativa de reforma al artículo 3º constitucional que proponía una educación socialista. Sin embargo, la educación socialista no fue bien recibida en el principal centro universitario del país. En la Universidad Nacional Autónoma de México se erigió un movimiento opositor de grandes dimensiones que fue decisivo para impedir su aplicación en su seno y clave para reivindicar el principio de la autonomía universitaria. Derivado de esta resistencia, nace la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que arropaba el modelo de educación socialista, y se teje una colaboración entre esta institución y el gobierno mexicano que perduraría más o menos unos 30 años. Esta relación llegó a su fin entrado el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, donde al interior de las salas del Palacio Nacional, esta creciente organización predominantemente campesina, que se vio nacer desde el Partido Comunista Mexicano y el movimiento lombardista, dado el éxito en los labores de reclutamiento y organización política al interior de las escuelas normales rurales, fue visto como una amenaza. Los movimientos armados de los años 60 y 70 del siglo XX en México tuvieron la peculiaridad de haber sido encabezados por estudiantes y o egresados de las universidades y de las escuelas normales rurales. En este contexto tan importante se nos presenta este relato. Y aquí ese diálogo autor-lector se intensifica y nos obliga a mirar en múltiples ángulos. La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México es una de las organizaciones estudiantiles más longevas que existe en nuestro país, lo cual recibió un devastador golpe el 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. Los estudiantes explícitamente asesinados y los 43 desaparecidos no solo habían estado matriculados en la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, sino que también eran militantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En un relato previo, Amores Fingidos, un maestro se pregunta: ¿estos reclamos a bocinazos y mantas son lo que llaman la irremediabilidad del retorno? ¿Por qué estas demandas no cambian con el paso de los años? Carambas, podría casi jurar que estas mismas exigencias populares son exactamente una calca de mis tiempos idos. Entre líneas y entre relatos, en Ataúd de la Esperanza se nos hace ver que lo único que cambia son las páginas de los calendarios. El eco de esas voces también resuena en Uno de mis ratos malos, narrados en palabras precisas, más solemnes que valientes, y que retratan decenas de escenarios trágicos de la lucha magisterial que pocas veces son gritados. Finalmente, al llegar a la lectura de El Patrón, muchas ideas se entreven ya muy maduras. Estas se nos han ido presentando a lo largo de todo el libro y sintetizan de manera explícita los tantos males que rodean al maestro en México. Nos permiten entender el sistema de sindicatos, la mezcla del gremio con la política, los múltiples episodios de violencia, y a través de todo esto nos permiten entender muchos conflictos que han sido minimizados. Da pues testimonio de este sistema que vulnera la realidad de muchos docentes, que han sido víctimas de la ignorancia, del letargo y la corrupción que los golpea día a día, y que en medida de lo posible da la pauta para entender cómo desde las aulas toda una comunidad sigue en resistencia y en pie de lucha. Este libro es una invitación a la reflexión que, si bien inicia ameno y relajado, cada vez que avanzamos hacia un relato nuevo vamos dimensionando la complejidad de los problemas del sistema educativo en nuestro país. El mundo bajo sospecha es la consigna, y cada mundillo se pone a prueba para ver cuán resistentes son sus falacias y mentiras. Mallarmé decía que el mundo existe para llegar a un libro, y antes, mucho antes, Homero había escrito en el libro octavo de la Odisea
que los dioses tejen desdichas para que las futuras generaciones no les falte algo que cantar. Ataúd de la esperanza devela ese mundo y es testigo de desdichas, listas para ser cantadas. Muchas gracias y reitero mi felicitación a la obra del maestro Rubén Velázquez. Buenas tardes, maestro Rubén Velázquez Martínez. Es un honor para mí ser un invitado suyo en este emblemático recinto y gracias por edificar a través de la juventud los cimientos del futuro de nuestro pueblo, la región y parte del mundo. Muchas gracias a los jóvenes del Círculo de Lectores de Trascender que han organizado este momento sagrado de reflexión y análisis. Buenas tardes a todos ustedes, especialmente los amigos del Aguacate que han acudido al llamado de este acto cultural. En tiempos de crisis es muy fácil erigirse como autoridad, ser ejemplo y arrastrar a casi cualquier dirección a los demás. En tiempos de crisis, héroes y villanos se disputan la atención de los confundidos, de los incautos, de los que buscan un lugar en la sociedad, los que buscan su lugar en el gran panorama. En estos días de crisis, por tanto, la atención del público es la mercancía más preciada, el bien más codiciado, el valor que pelean las grandes compañías, los intelectuales de papel o de bronce, los charlatanes de la ciencia y los profetas de la mentira. Pero las crisis van y vienen y la atención termina siendo algo efímero, termina sucumbiendo al cambio y escapándose del universo simbólico de representación de los individuos. No obstante, lo que perdura es el prestigio, maestro Rubén, que se construye con la frecuencia y la constancia y que solo entonces, en colectividad, edifica. Eso que usted está haciendo en nuestro municipio. Felicidades. Podemos decir que la crisis, todas las crisis, son una oportunidad de cambio, la pauta para la renovación. De ellas nacen las mejores ideas. Pero con frecuencia hay que tener la madurez de visualizarlas. Más que madurez, hay que tener la oportunidad de visualizarlas. Para nadie es secreto que vivimos una crisis multidimensional que se ha venido gestionando con el tiempo y que con el devenir de los años ya cobró vidas humanas, destruyó el medio ambiente, nos quitó valores esenciales para la convivencia social, derrumbó arquetipos mitológicos como el de la autoridad moral de los maestros, y nos dejó descalzos en medio de la soledad individual, confundidos entre el valor y el precio. Por eso, la literatura pesimista del maestro Rubén Velázquez es una oportunidad de analizarnos y reinventarnos. Es una oportunidad para destapar un ejemplo que nos permita abrir la mente y despertar. Ataúd de la esperanza es un libro pesimista, conducido por el eje paradigmático de la descomposición. Una mueca burlona de la realidad que nos rodea, como si se enfrentase directamente a la muerte. Leer al maestro Velázquez nos deja sin salida, las cosas son así. No hay modo de ver la realidad fuera de esa óptica obsesivamente directa, pero en ocasiones caricaturesca, incluso burlona y también oscura. Descrita en una aparente cotidianidad dramática que jamás llega a descubrirse en su totalidad, que no se asume como tal, sino que contagia al lector de indiferencia ante lo inaceptable, ante nuestra crisis, ante nuestra realidad cotidianamente crítica. La risa con sabor amargo, el pronóstico sombrío, la normalización de lo inaceptable, constituyen una poderosa crítica a nuestra forma de vida, una crítica aderezada con sabores muy propios de la Huasteca, que nos hacen recordar con delicioso agrado las impurezas de nuestra diminuta existencia. Ataúd de la esperanza es una lectura obligada para docentes y estudiantes y es para Tempoal un foquito de esperanza que nos ilumina en esta mediocre oscuridad en la que egoísta y frívolamente nos han sepultado. Gracias, maestro, por edificar y ayudar a edificarnos.
Maestra Roxana. Ya que puedo decir si ya el doctor y el licenciado les narraron el libro completamente, faltan los detalles que ustedes los hagan. Pero bueno, cuando yo leí el título Ataúd de la Esperanza, pues lo primero que me imaginé fue muerte, desolación, tristeza, pero al mismo tiempo esperanza, y comenzar a leerlo y contrastar la esperanza de la que me habla el título. Ahorita que estamos en el anhelo esperado, ¿verdad? Me cambió radicalmente el panorama y la expectativa. De entrada, como decía en la presentación, soy maestra de primaria. Obviamente, conozco al derecho y al revés, y algunas cosas que no se saben, nuestro gremio. Cómo se mueven las piezas de un ajedrez para mejorar o para aplastar a algún compañero. Me meto en este libro y veo mucha realidad, ciertamente, de lo que pasa, pero al mismo tiempo conozco muchas historias de esperanza que tenemos los docentes que estamos, como siempre lo he dicho, por vocación, por convicción y por devoción. Hace muchos años, por allá por 1985, donde muchos de ustedes no habían nacido, una persona me dijo, después de revisar una tarea, está bien, pero puede ser mejor. Ese puede ser mejor me ha acompañado toda la vida. Esa persona es mi maestro Rubén, mi maestro de español en la preparatoria. El maestro que me enseñó, yo ya traía una trayectoria de lectura, porque estando aquí mi madre, no me va a dejar mentir, que ella me exigía leer y me gustó leer desde muy pequeña. Me leía muchas cosas. Pero cuando el maestro Rubén me empieza a dar clases y comenzamos a leer libros que yo no vi en la secundaria, y leímos un libro, un testamento, que tal vez lo recuerde muy bien, un testamento, a mí me cambia más el panorama y me empieza a gustar más la lectura. De tal manera que prefiero comprarme un libro, leer un libro, que estar haciendo otras cosas o comprándome otras cosas. El maestro Rubén, su trayectoria ya la conocieron, pero era ese maestro que, como su servidora, era señalado por los demás compañeros maestros. Era el maestro rebelde, el maestro que no entraba en el redil sindicalista, el maestro el cual nos puso una poesía coral, Desahucio. Y lo recuerdo muy bien porque levantamos palmas de toda la escuela preparatoria de bachilleres Pánuco, de la cual soy egresada orgullosamente. Y sin embargo, la corrupción de los jueces dio el triunfo precisamente a la poesía que tenía todo el andamagie, toda la producción que era propuesta por el subdirector. A pesar de tener un buen trabajo, a pesar de los ensayos, no ganó nuestra poesía dirigida por el maestro. Obviamente todos los alumnos que pertenecíamos a su equipo éramos los que no querían la dirección. Nuestro querido maestro Delfino, que después de muchos años fuimos amigos, ya cuando era yo maestra. Y lo que narra el maestro, El ataúd de la esperanza, realmente son cosas que han pasado durante todos los años del magisterio. Sin embargo, el conocer, el leer, el narrar, el escuchar todo lo que va pasando en el libro,
nos lleva al momento, nos lo vamos imaginando. Cuando dice el poder del anillo, y ahorita que lo mencionó el doctor otra vez, el poder del anillo, inmediatamente, no traigo mi anillo de graduación, porque muchos maestros decían que el poder del anillo era precisamente, chamaco, cállate, chamaco, escucha, con el anillo de graduación decían que entre más grande, Maestro Jesús no me va a dejar mentir, entre más grande el anillo mejor, porque con ese se disciplinaba a los alumnos. El poder del anillo me remontó también a mi época de primaria, porque también, a pesar de que no era inquieta, soy ahora de grande. De inquieta estaba sentadita, me tocó ese poder del anillo, en que el maestro disciplinaba de esa manera. El conocer a niños, como se me va el nombre, muchame. Yo he tenido muchos muchame en mis 31 años. Y hace poco la mamá de un muchame me dijo, es que usted no sabe quién está detrás de mí. Y le dije, sí sé, y también fue mi alumno y lo conozco y me llevo con él. Pero aquí tu hijo me va a cumplir y me va a hacer la tarea. Porque mientras esté conmigo, no es quien esté detrás de ti, es quien está conmigo. Y seguí leyendo, y ese amor incondicional, yo le puedo decir que el amor incondicional lo tiene el maestro Rubén a su profesión. Y ahí ese amor incondicional que nos muestra, me lo muestra de otra manera. Y digo, bueno, Laura, que aparece en todos lados, me la imagino y hasta quiero conocerla. El libro te va a llevar, si tú lo lees, si lo lee usted, contadora Taba, si lo leen las personas que están atrás, nos va a llevar por un recorrido magisterial, turbio, es verdad. El Vanguardia Revolucionaria que me hizo recordar y que le comenté ahorita, me pagaron 10 pesos por cantar Vanguardia Revolucionaria, que en la lucha sindical, y le estoy hablando que me lo aprendí cuando tenía 7 años. Por eso me pagaron 10 pesos, y era un dineral. Y lo leo aquí y me remueve nada más, además, las fibras sensibles, porque pertenezco familiarmente a esa vanguardia revolucionaria y digo, caray, y escuchar la narración del personaje que inició esa vanguardia revolucionaria, me lo imagino y discrepo en la descripción porque no era así físicamente, pero te vas imaginando a cada personaje, te vas inundando de la esencia del cuento, de la esencia del libro, y no puedes decir de otra manera, qué maravilloso y qué excelsa es la pluma del maestro Rubén Martínez Velázquez. De verdad, es un libro recomendado. Me lo dieron ayer. Llevaba 3 días de desvelo por otras situaciones. Anoche me desvelé y me faltaron dos capítulos. Y sin embargo, le decía a mi amiga Sonia, la maestra, que sé que le va a encantar el libro porque hay mucho de lo que ella vivió también. Le decía, no terminé de leerlo, pero estoy ansiosa de terminarlo, porque me llevó por toda mi vida magisterial, por toda mi niñez, por toda mi adolescencia. Porque está plasmada la vida del maestro Rubén, disfrazada en muchas cosas. Porque todo lo que está aquí, y como dijo, y le comentaba a él, la mamá del Gabo, no del Gabo que está por aquí, sino de Gabriel García Márquez. Oiga, felicidades cuando ganó el Premio Nobel de Literatura. ¡Qué bien escribe su hijo! Y la verdad no sé si sea cierto, pero la mamá de García Márquez contestó, yo no sé si sepa escribir o no, lo que sí sé es que tiene muy buena memoria. Y todo lo que ahí está escrito se lo han platicado. Así, mi querido maestro Rubén, muchas cosas las vivió. Obviamente en Guayacocotla, en Pueblo Viejo, donde fue maestro, en Pánuco, donde vivió la más grande corrupción en el colegio de bachilleres. Perdón, maestra Taba, pero ahí estuvimos. Contadora, perdón. Y sin embargo, aquí está su fruto. No solamente Benito Juárez pastoreaba ovejitas,
El maestro Rubén es de aquí. Y llegamos a la raíz del sol, como dice su primer libro, su primer título, a la raíz de donde él nació. Aquí, donde tuvo sueños. Y regresamos, como dice el maestro, no es importante estudiar e irse, lo importante es regresar y aportar a nuestra comunidad, aportar la cultura. Como dijeron, soy defensora de la cultura, amo mi cultura mexicana, amo mi cultura huasteca. Y ver que el maestro regrese a su lugar de origen. Decía yo, ¿a quién se le ocurriría? Pues sí, tienen razón, venir aquí a honrar, como dice, honrarás a tu padre y a tu madre, honrar a sus padres en su tierra y presentar su libro. Es el mejor regalo que puede hacer nuestro gran maestro Rubén Velázquez Martínez para ustedes, para su tierra, para su gente. Muchas gracias y me siento orgullosa de ser su alumna. Me siento orgullosa de ser su amiga, pero más me siento orgullosa de que me hayan invitado a presentar su libro. ¡Bravo! Gracias, muchas gracias. Que se redoble el aplauso para la maestra Roxana. Maestro Rubén, pues es su turno de platicarnos y de terminar de presentar su libro. Estaba el poeta Jaime Sabines, el poeta chapaneco, en un homenaje que le hacía en Bellas Artes, y estuvieron más de 5 minutos en aplausos y no paraba la gente de pie. Y sus palabras, las recuerdo, dice: tanto cariño me lastima. Y yo cuando lo escuché, vaya, lo entendí, pero hoy lo siento. Tanto cariño, la verdad es que no es fácil de digerir, pero trataré de dar algunas palabras a ustedes. Comentaba hace un momento que, bueno, el aguacate no es aquel de los años, principio de los años 60 que yo conocí, en el cual pues, calles no había, sino veredas. Después reconfiguraron la población y visto desde el espacio, en vista satelital, se ve un poblado perfecto en sus casos. Pocos poblados ahí están bien delineados. Y obviamente al hacer la reconfiguración, aquellas casas que estaban al inicio del camino real, la entrada, pues se los tragó el monte. Allá estaba mi casa. Creo que atrás en el patio había un árbol de jobo. Ahí nací, ahí seguramente enterraron mi ombligo. Y en esta parte había un campo de fútbol, aquí veníamos a jugar con una pelota de trapo, descalzos, y andábamos. Y el aguacate está todo cambiado para bien y realmente es muy emocionante. No importa cuán configurado esté, el aguacate, es mi pueblo, es mi ranchería, es mi todo, es mi raíz, como bien dice Roxana. Vengo con una gran emoción y le decía a mis hermanos, no importa que estemos 5, 8, creo que estemos nosotros, yo lo que quiero es llegar. Así que recibir todo esto es complicado digerirlo, muy complicado, muy emocionante. Tiene mucha razón todos los que hablaron. Quiero darle las gracias, porque, perdón si omito a alguien, pero no me sé todos los nombres, a la presidenta del grupo Trascender, a los 3 panelistas,
le digo a Roxana, si la emoción me desborda, la erudición de ustedes, fantástica, qué bárbaros, dominan muy bien los temas, bastante bien. Agradecerle a las autoridades locales su apoyo, a mi amiga la licenciada Alexis, que ella ha sido una de las principales promotoras para que esto se hiciera realidad y que se cumpliera mi sueño. Le dije hace un rato, estoy eternamente agradecido, y la palabra es muy fuerte, decir eternamente, pero realmente estoy muy agradecido porque es invaluable todo este trabajo de logística que hicieron para estar aquí juntos hoy. Así que, licenciada Alexis, muchísimas gracias. Su equipo de apoyo, a todos, que no me sé su nombre, pero son valiosísimos. ¿Cómo se logra todo esto? Yo le decía a mi amigo, el profesor Jesús, le digo, es a través de amigos. Y dice, es cierto, y también recibí el apoyo de él. Y, caray, el maestro Chuy ha sido un hombre que yo quiero muchísimo, es un hombre valiosísimo, un hombre que cumple su palabra, un hombre apegado a la palabra de Dios, es un hombre bueno, y cuando digo bueno, en toda la extensión de la palabra. Gracias, Maestro Jesús, por tus palabras que me sembraron, y ojalá y la capturemos, impulsemos a nuestros hijos a que salgan, que trabajen, que cumplan, que realicen su sueño, que regresen un poco de todo esto que les dio el poblado. Mi papá fue hombre de arado, de aquí, ejidatario, se reunía aquí con los viejos del lugar. Él nació en 1917, entonces don Abraham Horta, don Santana, don Tirso García, todos esos grandes hombres que lo acompañaron durante muchos años, se reunían en su casa. Y bueno, en la casa de nosotros, yo recuerdo que había un radio de esos grandototes en un rincón, y allí se ponían a escuchar las peleas de box, las noticias, y llegaban a tomar el café con mi papá. Era el único radio que había en Poblado, sí, de bulbos. Y entre todo aquello, las idas en burrito al río, todo aquello que me nutrió en aquella escuela, Miguel Hidalgo, que era de lámina, todo esto está muy guardado en mi corazón. Yo recuerdo que ahí en la casa había... Muchas gracias. No había libros, recuerdo que mi papá tenía uno guardado bajo la cama, o cafre, había uno. Y después supe que era un libro que hablaba de Francisco Villa. Y yo lo escuchaba hablar del general Villa y de su secretario Trillo, y oía todas esas palabras, no las entendí. Después, en su justa dimensión, fui capturando quién fue el general Francisco Villa, y quise rendir un homenaje en uno de sus cuentos. Y en una presentación en Tampico me dice alguien, ¿por qué Ataúd de la Esperanza? ¿Por qué el nombre? Le dije, yo no acostumbro explicar los títulos de los escritos, porque le doy la oportunidad que el lector haga un ejercicio de imaginación para que él pueda delimitar por qué. Sin embargo, si ven que estoy
desvariando y me estoy perdiendo. Ya les di mi explicación, las emociones son muy fuertes, no me logran hacer coordinar como yo quisiera, pero bueno, sigo intentando. Hablaba yo de ese libro, el único libro que había en la casa de Villa, y aquello se quedó en mi memoria, y quise recomponer aquella imagen y capturar esa historia y traerla en un cuento aquí. Y quiero traerlo, un pedacito, un fragmentito, porque hace un momento los analistas, en especial Roxana, ha hablado de la corrupción, de la podredumbre, de muchas cosas equivocadas, perversas, que han dañado el sistema educativo. Pero al mismo tiempo ha habido cosas muy excelentes, muy buenas, muy honrosas, llenas de amor, de entrega, de pasión. Hay gente que, por esa gente buena, es como se sostiene todo esto. Si no hubiera la gente buena, este mundo estaría perdido. Está escrito en la Biblia, ¿no? Cuando Dios quiere, dice, pues a terminar esta fase de vida, le pide a los ángeles que regresen, que encuentren unos cuantos hombres buenos. Mientras haya unos cuantos hombres buenos, no recuerdo cuántos eran, si 7, lo fue bajando la cantidad, pero que haya hombres buenos, como se logra todavía recomponer el mundo. Mientras haya profesores como el maestro Chuy, como la maestra Alexis, como la maestra Octavia, como la maestra Roxana, como muchos de ustedes, el mundo todavía se va a seguir sosteniendo, a pesar de tanta violencia y tanta destrucción y tanta porquería que hay allá afuera. A pesar de todo eso, mientras la gente buena se siga sosteniendo, siga firme en sus ideales, en sus convicciones, el mundo va a seguir. Vamos a continuar la vida. Esta parte de vida, esta parte educativa que yo estoy mencionando, generalmente la cargamos por el lado del maestro. Pero en estos últimos años hemos encontrado mucho problema en la escuela, en todos los niveles, desde el jardín hasta la universidad. Muchísimo problema. Y generalmente cargamos, el culpable de todo es el maestro. No es así. Les platico una anécdota. Fui director de escuela, llegó un padre de familia y me dice: maestro, ¿me da permiso? Vengo a recoger a mi hija. Le dije: sí, ¿en qué año va? No, es que no me acuerdo en qué año va. Bueno, ¿cómo se llama la maestra? No, pues no sé. Le digo: ¿sabe qué? Yo lo felicito. Y se quedó el señor así como que: ¿por qué me felicita? Lo felicito. ¿Por qué? Porque es usted un hombre muy valiente. De verdad, pocos como usted. ¿Por qué? Porque se necesita mucho valor para entregarle su hija a un hombre o a una mujer que usted no conoce. Hay que tener mucho valor. Entregarle su hija a un desconocido. Caray, usted es muy valiente. No le quise decir irresponsable, pero creo que lo entendió. Entonces, esa parte de carga lleva junto padres de familia, maestros y la sociedad, pero principalmente los medios masivos de comunicación. ¿Sí? Estas 3 partes es una parte muy básica para que la educación despegue. Eso ya ustedes lo saben. Todo el mundo lo sabe. Esto es compartido. No se trata de echar piedras a una u otra. Mi libro está lleno de muchas historias. Son cuentos, son ficciones que, como dice el maestro que me hace el prólogo, maestro Edgar Mendoza, que es un grandísimo escritor sinaloense, me dice: yo quise leer tus cuentos como cuentos, pero no son cuentos. Esto me llega una verdadera realidad. Bueno, para mí son cuentos, le dije yo riendo. Y él hace el prólogo, es un maestro escritor muy laureado y además muy querido, muy mi amigo.
Y entonces, pues eché a andar todo esto tomando en cuenta las 3 partes que les acabo de mencionar. Y me voy a parar para tratar de ejemplificar esto. Quiero que se imaginen, para que puedan escribir este cuento, quiero que se imaginen que llegan, en aquellos años llegaba una comisión enviada por el secretario de Educación Pública, que era su fundador, José Vasconcelos, y él se dio cuenta que México estaba tan atrasado, más o menos como el 90% era analfabeta el país. Imagínense, el 90%. Si prácticamente cada 10 personas, 9 eran analfabetas. Entonces digo, ¿qué necesito? Jabón, pan y libros. Y el jabón porque había llegado tifo, por los piojos que había en la población, no los niños, parejo. Era terrible el problema del tifo. Pero también hacía falta el libro para el espíritu. Es algo que atinadamente dijo el profesor Jesús. A veces le hacemos caso aquí a la pachanga, a los 15 años, a la boda del fútbol, a tantas cosas, pero generalmente a la cultura no le hacemos caso. Y la cultura, ¿qué es la cultura? Es chantolo, ¿no? Es el guapango, es nuestras creencias guadalupanas, por ejemplo. Todo eso es la parte de la cultura. Este acto es cultura. Todo eso nos identifica, nos da raíz, nos da presencia. Esto es lo que nos da sustancia. Quiten todo eso y no somos más que masa informe. Esa es la parte sustantiva. Entonces, José Vasconcelos lleva los libros, manda los libros a las comunidades y le llegan a la escuela que funda el general Francisco Villa, ya cuando se había retirado de la revolución, en la hacienda del Canutillo. Traen las cajas, las ponen hacia el frente, la escuela está al fondo, la escuela se llama General Felipe Ángeles, fundada, esto es cierto, fundada por el general, y traen varias cajas, las cajas todas contienen libros. Y entonces, en el cuento, dice así, imagínense ustedes, llega el general Francisco Villa, dice, sus ojos estaban puestos en las cajas ataúd. Eran cajas muy grandes, como ataúdes. En los 10 años de guerra, casi ininterrumpidos, había apostado al todo o nada. Férreo, sagaz, enérgico, intuitivo, podía resistir todo, hambres, derrotas, heridas, persecuciones, excepto la traición, palabra maldita sin cabida en su mundo. Las cajas le recordaron al gringo Samuel Rabel, que le vendió municiones defectuosas para las batallas del Bajío, puras balas de palo. ¿A qué servían? Y tras ello, la debacle. Se atusó el bigote, caminó rengueando hacia las cajas ataúd. Traía una herida ya ahí, muy vieja. Del bolsillo sacó un pañuelo. La sombra de un ave cruzó el patio. El guerrero se arrodilló. Se reacomodó la empuñadura de su pistola. Parecía velar armas. En aquellas cajas, la de balas, en aquellas cajas había muerte. Dijo, aquí hay vida. Y con toda calma se limpió las lágrimas del rostro. Canutillo tronó en aplausos de las que era destinatario. Pidió las llaves para abrir las cajas. Los 4 hombres se miraron entre ellos. Nadie las tenía. Era más práctico esperar alguna ganzúa, barra. La paciencia del general no estaba para esos trotes. Cogió la primera piedra puesta en su camino, alzó el brazo, midió la distancia y al abrir la boca y mostrar los dientes manchados de amarillo ocre, el derrengado centauro descargó el primer golpe que no acertó. Pero enseguida vino otro, y otro, y otro, hasta hacer volar goznes, astillas y candado. El general estiró el cuello. Parecía que una fuerza invisible lo empujaba al ataúd diciéndole,
ándale, atrévete, mira tu propia muerte. Sacudió la cabeza y con actitud curiosa y divertida metió las manos a la caja, revolvió el serrín con el mismo placer sentido en los entierros de armas y dinero que dejaba en las barrancas de Chihuahua. Lo primero que atrajo hacia él fue la Ilíada, un libro. Lo palpa, lo huele con un gusto delicioso, es el mismo sabor, ese vaporcillo que con el alba se levanta del rastrojo, trepa los pinacates y antes de deshilacharse por completo, arroja despojos de humedad en la punta del sabín. Nuevecito, dijo el hombre fiero, que decía que en su haber llevaba registrados más de 40,000 muertos. El insurrecto, el cuatrero, el jefe de la división del norte de más de 30,000 soldados, el hombre que después de 3 años de ser asesinado le cortaron la cabeza, el guerrero invasor de los Estados Unidos, el que propuso la pena de muerte para quienes cometieran fraudes electorales, y lo mismo a diputados y senadores que hicieran negocios turbios en perjuicio de la patria. Es el vencedor en Torreón y Zacatecas, el hombre al que para asesinarlo le dispararon 150 balas al auto en que viajaba. El guerrillero que propuso que ningún gringo fuera poseedor de tierras mexicanas. Ese hombre leyenda es un mito ensopado de sudor hojeando las 1001 noches. Se le mueven los recuerdos. No sabe si fue Trillo el que se lo platicó o lo leyó en algún periódico, el desplegado que la iniciativa privada publicó allá en la capital. Los niños no deben leer los clásicos porque no están al alcance de sus pequeñas inteligencias. El general se levantó riendo de aquella tarugada. Su voz intensa brota en la desconfianza propia de un felino. Y esto dice, las palabras de Villa, dice: hijitos, donde haya libros, lean. De alguna manera leyendo se vive con más pasión y como que se aleja uno del desamparo. Ahora, que tampoco crean que ya nomás leyendo serán mejores hombres o van a ser poseedores de riquezas. No, hijitos, eso no. Pero sí columbro que aprenderán a creer en lo imposible. Leer, hijitos, nos vuelve subversivos, nos permite crear, soñar una vida que por el momento no tenemos, pero que podemos tener, que no tenemos, pero que podemos tener. Los libros son las nuevas balas con las que se puede ganar el mundo. Los libros son las nuevas balas con las que se puede ganar el mundo. El director Jesús Coello quedó como fascinado. Jamás imaginó que un hombre de guerra pudiera definir de un modo tan exacto la lectura. Y así sigue. Pero la visión del general Villa, que no sabía leer, que aprendió a leer en la cárcel de Santiago Tlatelolco, en la Ciudad de México, preso allá, y que le enseñó Gildardo Magaña, un soldado zapatista, y que le dijo, ya que había aprendido, le dijo: tenga este libro, léalo. Y ese libro le cambió la vida al general Villa. Se llamaba Los Tres Mosqueteros. Y ahí está la esencia de la fraternidad, está la esencia del amor de uno con el otro, de la comunidad. Ahí está el sentido del ejido. En las palabras de los Tres Mosqueteros: todos, todos para uno y uno para todos. Esa es la esencia, y lo que decía la licenciada Alexis, la unidad, la organización. Si cada quien jala por su lado, no llegamos a ninguna parte. Necesitamos unirnos y no vamos a unificar a todos, porque tenemos que respetar y ser tolerantes con los que difieren de nosotros. Pero tenemos que hacer actos de presencia. Por eso les decía yo, la cultura sí nos salva. Yo le agradezco a tantísimo amigo que me permitió venir a mi comunidad, a mi pueblo, porque esto es
Esto es algo soñado, ustedes no tienen idea. No lo quiero decir porque luego se me cumplen las palabras, pero esto es muy fuerte para mí, estar en este lugar donde recorrí, donde estudié, donde fue parte de mi niñez, pues es algo muy grande. Después de aquí, pues me fui a varias partes, entre ellos hice la secundaria en Tempual, pues volví a salir. Bien dice el Pastor Jesús, hay que procurar porque salgan nuestros chamacos. Deben de salir y no olvidar su raíz, porque eso es lo que nos va a identificar. Debemos estar unidos. ¿Pero de dónde va a salir eso? A partir de la familia. Desde ahí. Yo le agradezco a muchísima gente que nos ayudó. Ahí no quiero olvidar a mi hermano Cruz Hernández Fermín, que bueno, hasta preparó la comida para ustedes. Él está en una parte de Sinaloa. Él es el que tejió la organización de la Unión de Amistad con el Premio Nobel de la Literatura, el maestro Gabriel García Márquez, y desarrolló esa amistad. Quiere decir que un hombre del aguacate, seguido conmigo, otro hombre del aguacate, tejimos esa amistad con el Gabo. Por ahí salió un reportaje en El Sol de Tampico, donde habla de esto, y sí quiero decirlo porque el maestro García Márquez es un referente para todos nosotros, un hombre de letras, y como decía la licenciada Alexis, si no tenemos la cultura, desaparecemos como pueblo. Le agradezco al aguacate, a sus autoridades, a ustedes presentes, a los ausentes, claro, a todos ellos, incluso a aquellos que privilegian la televisión, porque déjenme decirlo que justamente ese es el problema de hoy. Prevalece la imagen por sobre las ideas. La imagen sobre las ideas. Y eso es lo que están tomando los niños y los jóvenes. Es más fácil encontrarlos con el celular que con un libro. Eso ya lo sabemos. Y eso al tiempo nos lleva a desaparecer. Nos convierte en autómatas, en seres inservibles. Por ahí alguien decía que esta reunión se iba a convertir en un acto electoral. Nada más equivocado que pudiera ser eso. Qué bueno, le agradezco a la licenciada Alexis que lo definió perfectamente. Esta es una reunión de amigos. Y yo he asistido, me han invitado a muchísimas presentaciones, se han dado desde Sinaloa, al Jalapa, Orizaba, a muchas partes, pero aquí esto se me queda para toda la vida, esto nadie me lo quita. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, maestro. Bueno, damos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o hacer algún comentario? Por favor, levante su mano. ¿Los ponentes quieren hacer algún comentario? Bueno, entonces les comunico a la maestra Alexis para que den por terminado usted. Más que una pregunta, es que creo que coincidí entonces cuando interpreté que en ese cuento estaba el secreto del nombre del ataúd de la esperanza. Sí, creo que lo identifiqué y creo que se los contamos para que les dé ganas de leer ese libro. Aproveché también que Alejandro me cedió el micrófono para darle la bienvenida a unas amigas de acá de Tantoyuca, maestro, porque invitamos gente de la región, porque creemos que esta es un motivo de celebración regional. Usted debe ser un orgullo huasteco. Y de Tantoyuca nos visitan Jessica Yasmín Pérez Rivera. Ella apoya jurídicamente al movimiento allá en Tantoyuca. Un aplauso para Jessica. Y también para Lidia Natalia Hernández Pérez, que también es apoyo jurídico allá en Tantoyuca. Muchas gracias para las dos.
por su asistencia, de verdad. Si no tiene ningún comentario alguien del público, bueno, adelante, Cris. La maestra. Para ponernos en el contexto del ataúd y lo que decía la licenciada Alexis, que de ahí viene el nombre, rememorando un poco lo que decía mi querido maestro, decíamos el ataúd, llegó el ataúd de libros, así dice la narración. Efectivamente, desde el licenciado Vasconcelos hasta hace algunos años, le llamábamos ataúd didáctico, porque era una caja de cartón grande, del tamaño de un ataúd, parecía una caja de muerto. Y decía, ahí adentro había libros, abacos, ¿qué más había, nuestra Sonia? En esos ataúdes didácticos, nuestro Jesús, ¿nos recuerda qué más había? Exacto, los planeaciones, los ejes, contenidos programáticos del programa, y con eso se trabajaba y llegaban a las escuelas, a las supervisiones, y ahí iban los maestros, entregaban supervisor, y ahí iban entre 2 o 3 maestros, tenían que cargar una caja aproximadamente de 70 centímetros por 2-3 metros de gran largos, y ahí venía todo con lo que un maestro rural, orgullosa de ser maestra rural, teníamos que trabajar. Cuando yo empecé a trabajar hace 30 años, todavía me tocó ver 2 o 3 que llevé una cajota, y mi primera expresión cuando le dije, y esa cosa, ese ataúd, ¿a qué muerto tienen ahí? Pero así se llamaba, ataúdes didácticos. Entonces, como dice Alexis, el ataúd didáctico es el que da el nombre a nuestro libro. Bueno, nuestro, porque ya es mío, miren, ya lo tengo y autografiado. Gracias. Antes de despedirnos y agradecerle su asistencia, abriremos un espacio para que nuestro amigo y gran escritor Rubén Velázquez Martínez firme sus libros y nos quede para siempre el recuerdo de este gran día. A nombre del Círculo de Lectores de Trascender, les agradezco su presencia y les recuerdo que por nuestros pasos hablará el tiempo. Aquí en un costado tenemos los libros que están a la venta, cuestan 150 pesos, y el maestro, bueno, va a autografiar. Vamos a quitar la lona, Charito. Sí, antes de quitarla, una foto, por favor, ahí, si son tan amables.